Hola, os voy a hablar de Padre Rico, Padre Pobre. Padre Rico, Padre Pobre es un libro de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un multimillonario hawaiano que tenía un padre pobre que falleció cuando él tenía 9 años de edad. Entonces, el mejor amigo de su padre lo acogió en su casa. Él era el padre rico y tenía otra manera de pensar que su padre pobre. Tenía una manera de pensar que era de otra manera de estudios. Él dejó de estudiar cuando aún no había acabado el instituto. En cambio, el padre pobre se había sacado un doctorado, era profesor de una escuela y en cambio le decía que él tenía que ser como él, tenía que tener un doctorado, licenciatura, universitario, tenía que tener una familia, picar piedra, pagar sus deudas, pim pam, todo asegurado en la vida y estar siempre en el lado como esclavitud, siempre para una empresa, y así siempre tendría asegurado un sueldo, cada mes un sueldo. En cambio, su padre rico tenía la manera de pensar que tenía que ser un inversor, tenía que tener empresas, que el dinero era un flujo de los inversionistas, que tenía que ser las empresas y que el dinero trabajara para ellos, y que podía permitirse, a lo mejor si no vaya a trabajar un día, el dinero seguiría trabajando para él. Entonces, de esa manera, Robert Kiyosaki llegaba a su casa y escuchaba a su padre pobre y le decía Robert, nuestra casa es el mejor activo que tenemos. Y cuando iba a casa, cuando aún no había fallecido, iba a casa de su mejor amigo y decía, tu padre, si piensa que vuestra casa es el mejor activo que tenéis un problema. Entonces se hacía un lío en la cabeza. Y cuando falleció le dijo al padre rico, que ya era su padre, y le dijo, como tienes tanto dinero, quiero que me enseñes a tener tanto dinero. Y dice, en la vida hay dos problemas, que te falte dinero o que te sobre dinero. ¿Tú qué quieres? Dice, hombre, yo lo que quiero es que me sobre dinero. Dice, pues entonces lo que tienes que hacer es lo que te he dicho. Tienes que ser un inversionista, tener empresas, dinero para pagar a la gente. Y él tenía las empresas de los hoteles, donde están las hawaianas haciendo hula hula en la playa. Tenía restaurantes en las playas. Y se pudo jubilar Robert Kiyosaki a los 47 años. Y ahora lo que hace es que ha hecho unos 6 libros. Y lo que hace es enseñar a la gente a hacerse rica. Porque él ya tiene dinero para vivir toda su vida. Y no necesita más. Solo lo único que hace es hacer feliz a la gente. Y lo único que hace es hacer lo que le hizo su padre rico. Enseñar a la gente a ser inversionistas. Que es libertad, no esclavitud. Poder pasar a ser no empleados, sino inversionistas. Pasar a la derecha. Tener tu propio empleo. Poder ser, tener libertad. Lo que le decía era que cuando se vaya por la noche, el padre pobre le decía, quiero esto, y el padre pobre le decía, no puedo pagarlo. Y entonces el padre rico le decía, tienes un problema si piensas eso. Tú por la noche tienes que pensar, ¿cómo puedo pagarlo? Y tu cerebro por la noche va pensando el lado positivo, y cuando te despiertas está latente. Y lado positivo, el cerebro va pensando, y siempre es lado positivo.
y te despiertas con otra manera. Es siempre en movimiento y pensando, y a veces tu cerebro tiene ideas, aunque no lo creáis, y siempre es que te despiertas pensando en cómo quieres ser, si quieres ser pobre o quieres ser rico. Hay gente que piensa que para ser rico tienes que cortar las tarjetas de crédito, pero él no, él pensaba que para ser rico tienes que pensar en que estar arruinado no es ser pobre, sino estar arruinado es un momento de la vida. Ser pobre es ser toda la vida, pero estar arruinado es solo un momento. Hay que pensar en cómo seguir y buscar momentos para salir de estar arruinado, porque hay veces que pierdes dinero, pero que puedes seguir adelante. Que el estar arruinado son momentos de la vida, que hay gente que cae, pero siempre te puedes levantar, porque piensa que la gente tiene que pensar que el dinero es poder, es positivo, y no la gente que dice, no, el dinero no es nada en la vida. Pero si piensas eso, que es verdad, porque es verdad, pero solo tienes que pensar cuando eres pobre, tienes que pensar cómo ganarlo, pero que tu cerebro lo piense por la noche, y al día siguiente a veces tienes una idea. Porque ¿qué es el dinero? El dinero es una idea. Es lo que pensaba su padre rico. El dinero es una idea. Entonces, todo lo que pensaba era su padre pobre siempre decía que no quería un ascenso, porque cada vez que tenía un ascenso ganaba menos, porque Hacienda se lo quitaba. En cambio, su padre rico, cada vez que tenía otra empresa, ganaba más, porque él tenía empresas que ganaba mucho dinero. Entonces él prefería tener empresas y ganar dinero que no tener un ascenso con su padre rico, y su padre pobre, porque su padre pobre le quitaba dinero. Entonces es mejor tener libertad y ganar más dinero que no un ascenso, porque hay gente que dice, ojalá me asciendan, porque si te ascienden pero te quitan. Pero en cambio, si tú tienes tu propio empleo, pues hay que ser autónomo. A veces 2-3 años es difícil, pero al cabo de un tiempo siempre te da beneficios. Hay que trabajar, pero te da beneficio. Así que el que quiere, algo le cuesta, pero al final te da beneficio. Si tú ya estás en el lado de la libertad, enhorabuena, porque lo has conseguido. Pero si no, os animo a que vayáis allí y paséis de empleado al lado de la libertad. Viviréis mejor y siempre positivos. Y también os animo a que le deis un me gusta y también a que os suscribáis al canal. Y bueno, ya os enseñaré alguna cosa más por aquí y todas estas cosas. Y bueno, y si os gusta más el libro, lo podéis leer. El libro es Padre Rico, Padre Pobre. Hasta luego.